Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, estimados niñas y niños del primer y segundo grado de educación primaria. Nuestros saludos también a los padres de familia y madres de familia que nos acompañan en el programa de hoy de Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a la profesora Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niños y niñas, quiero contarles que estando en el mes de julio, mes de la patria, vamos a desarrollar una experiencia de aprendizaje sobre las costumbres y tradiciones de nuestra familia, la cual les permitirá fortalecer la identidad familiar con valores de respeto, tolerancia y responsabilidades como ciudadano. Como producto de las actividades que realizarán en las próximas 2 semanas, obtendrán un catálogo de las costumbres y tradiciones de su familia. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Así es, Wilfredo. Además de lo que nuestros amiguitos aprenderán durante las 8 sesiones en las que participarán, se divertirán realizando las actividades planteadas. Entonces, Rocío, nuestros niños y niñas tienen mucho por aprender y hacer en estas 2 semanas que se vienen. Sí, Wilfredo. Por ello, el día de hoy nuestros niños y niñas iniciarán su aventura del saber desde ciencia y tecnología. En la primera sesión, explicarán el cultivo de plantas medicinales como una tradición en su familia, y en la segunda sesión, diseñarán una técnica tradicional para el cultivo de plantas medicinales. Niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión de hoy es Explicamos el cultivo de plantas medicinales como tradición familiar, y el reto que deberán cumplir es opinar sobre el uso del cultivo de plantas medicinales en el hogar. Así que, ¿quieren aceptar ese reto? Sabemos que sí. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el reto que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el reto de hoy, primero, reflexionarán a partir de un problema sobre el cultivo de las plantas medicinales. Segundo, dialogarán con un familiar sobre lo que piensan acerca de las plantas medicinales y su cultivo. Tercero, escucharán una lectura y escribirán y graficarán una explicación en una ficha con ayuda de un familiar. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares para que los puedan utilizar. Asimismo, no olviden que los trabajos de esta sesión y de las siguientes los utilizarán para elaborar un catálogo sobre las costumbres y tradiciones de la familia. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, iniciaremos la sesión del día de hoy contándoles el siguiente caso, así que escuchen con mucha atención. Máximo es un niño de 7 años que continuamente está padeciendo de dolores estomacales.
El otro día fue a visitar a su abuelita y ella le dio una bebida de la menta que cultiva en su jardín. Al poco tiempo, Máximo comenzó a sentirse aliviado. La abuelita de Máximo cultiva plantas medicinales en su casa, porque es una tradición en su familia el usar este tipo de plantas para cuidar la salud de todos sus miembros. Sin embargo, la mamá de Máximo no está muy convencida aún de cultivar plantas medicinales en su propia casa, y más aún de continuar con esa práctica que tenía su mamá a través del tiempo. Entonces, niños y niñas, según el caso presentado, ¿por qué se debería o no cultivar plantas medicinales? Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Pidan al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. Y la pregunta es: ¿por qué se debería o no cultivar plantas medicinales? ¿Por qué se debería o no cultivar plantas medicinales? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora van a dialogar con su familiar sobre la respuesta a la pregunta. Es decir, ustedes van a dar sus ideas sobre si se debe o no cultivar plantas medicinales y por qué. También puedes pedirle a tu familiar que te dé sus ideas. ¿Listos para dialogar con su familiar? Pues sí, entonces empezamos a dialogar con ellos. Seguimos adelante. Muy bien. Ahora, con la ayuda de su familiar, escriban la respuesta a la pregunta en su cuaderno de apuntes. Así que tómense tiempo para escribir. Sigan, ustedes pueden hacerlo. Muy bien. Creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces vamos a continuar porque es el momento de comprobar lo que han escrito. Así es, niños y niñas. Y para poder comprobar si su respuesta va a necesitar información, ¿de dónde podríamos tener esa información que les ayude a comprobar si su respuesta es correcta o no? Así que vamos pensando en eso. En su cuaderno de apuntes, dibujen de dónde podríamos tener esa información. Vamos, tienen un momento para dibujar. Así que, a comenzar. La radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista. Incluso, creo que algunos amiguitos han dibujado a un familiar como medios de dónde obtener información. Muy bien pensado. Felicitaciones, niños y niñas, por su trabajo. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19 es necesario no salir de casa y estar distanciados de las personas, por lo que no deben salir a buscar ningún libro ni nada, sino solo con el material con que cuenten en la casa. Así que podemos conversar también con nuestros familiares para que nos comenten acerca de si conocen algunas plantas medicinales. Evitar contagiarnos con el COVID-19. Por eso, el día de hoy les hemos traído un texto sobre las plantas medicinales. De esta lectura obtendrán la información que necesitan para comprobar su respuesta. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Aprendo en casa. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura, así que atentos. Tiene por título Las plantas medicinales y su cultivo como tradición familiar. En busca de nuevos alimentos, los hombres de la antigüedad descubrieron que algunas plantas tenían la propiedad de calmar el dolor, curar enfermedades y sanar heridas. Estas plantas recibieron el nombre de plantas medicinales, las cuales son una fuente de medicina para algunas personas. Algunas de las plantas medicinales son
La manzanilla sirve para el tratamiento de dolores de estómago o intestinos. Puede ser usada para reducir la inflamación de encías y de heridas. También alivia el dolor de cabeza. El eucalipto tiene acción medicinal sobre el sistema respiratorio. El jengibre o kion sirve contra los problemas digestivos, el cansancio y el dolor de cabeza. Cultivar plantas medicinales como práctica familiar garantiza tener un botiquín que provee medicamentos naturales contra algunos problemas de salud. Permite aprovechar la planta en diferentes etapas de su crecimiento. Por ejemplo, en algunos momentos se aprovechan las hojas, en otros momentos se aprovechan las flores. Promueve el uso de plantas libres de contaminación y evita el uso de plantas venenosas por alguna confusión. Y sobre todo, las plantas están al alcance de la mano cuando las necesitamos. Si bien los usos curativos de algunas plantas medicinales han sido comprobados por la ciencia y que pueden ser beneficiosos, lo cierto es que hay que tener mucha precaución y conocer su uso adecuado. Siempre es necesario consultar a un experto médico en estas cosas. Es decir, que si usamos nuestras plantas medicinales, también tenemos que ir a consultar a un médico si nuestros dolores y malestares son permanentes. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Les gustó? ¡Qué bien! Recuerden, las plantas medicinales son consideradas fuente de medicina para las personas porque sirven para el tratamiento de dolores de estómago o intestinos. Reducen la inflamación, curan las heridas, alivian el dolor de cabeza, mejoran la respiración, favorecen la circulación sanguínea, combaten la anemia, entre otros. Cultivar plantas medicinales como práctica familiar garantiza tener un botiquín que provee de medicamentos naturales contra problemas de salud. Permite aprovechar la planta en sus diferentes etapas de crecimiento. Promueve el uso de plantas libres de contaminación. Evita el uso de plantas venenosas por alguna confusión. Y sobre todo, las plantas están a la mano cuando se les necesita. A partir de lo que acaban de escuchar y anotar, conversen con su familiar con base en las siguientes preguntas. ¿Para qué utilizan las personas las plantas medicinales? Otra pregunta. ¿Por qué las personas deberían cultivar plantas medicinales? Y la última pregunta. ¿Cultivarías plantas medicinales en tu casa? Explica por qué. Excelente trabajo el que están realizando los niños y niñas de primer y segundo grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿por qué se debería o no cultivar plantas medicinales? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Empecemos a comparar. Para ello van a mirar su respuesta inicial y luego van a observar los datos que su familia les ayudó a anotar. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Vamos a empezar a comparar. Vamos, ahora dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. Es decir, van a preguntarles, comentarles sobre las diferencias o semejanzas que ustedes han encontrado entre la respuesta inicial que han dado y los datos que han anotado de la información escuchada. Continuemos.
¿Terminaron? Muy bien. Ahora van a escribir con la ayuda de su familiar la respuesta final a la pregunta: ¿por qué debería o no cultivar plantas medicinales? Así que pueden comenzar a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir este saber. Queridos niños y niñas, al finalizar el programa y a partir de lo que han aprendido el día de hoy, van a realizar la siguiente actividad. Los niños y niñas de primer grado van a conversar con los miembros de su familia sobre lo que han aprendido el día de hoy. Y utilizando dibujos y textos cortos, van a explicar en una ficha por qué deberían o no cultivar plantas medicinales. Los niños y niñas de primer grado van a conversar con los miembros de su familia sobre lo que han aprendido el día de hoy. Y utilizando dibujos y textos cortos, expliquen en una ficha por qué deberían o no cultivar plantas medicinales. Los niños y niñas de segundo grado comenten con los miembros de su familia sobre lo que han aprendido el día de hoy y consulten la opinión que tienen ellos sobre el cultivo de plantas medicinales como una tradición familiar. Luego, en una ficha, escriban una explicación sobre si deberían o no cultivar plantas medicinales. Pueden acompañar su explicación con dibujos. Los niños y niñas de segundo grado comenten con los miembros de su familia sobre lo que han aprendido el día de hoy y consulten la opinión que tienen ellos sobre el cultivo de plantas medicinales como tradición familiar. Luego, en una ficha, escriban una explicación sobre si deberían o no cultivar plantas medicinales. Pueden acompañar su explicación con dibujos. Queridas niñas y niños, hemos llegado a la parte final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haberles acompañado durante este tiempo. No olviden que cultivar plantas medicinales ha formado parte de las tradiciones de algunas familias en nuestro país, tanto en la costa, en los Andes y en la Amazonía. Por lo tanto, es algo que debemos seguir haciendo, aunque vivamos ahora en zonas urbanas, ya que no podemos perder las buenas costumbres, que nos han ayudado a enfrentar algunos padecimientos que podemos atender desde casa. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros, comprometidos y cómodos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario. También los invitamos a seguir planificando las actividades de aprendizaje complementarias, incluyendo las actividades de retroalimentación. Gracias, estimados profesores y profesoras, por seguir no solo apoyando esta tarea, sino por todo el trabajo que realizan desde casa. Gracias, niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto, cuídense. Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos
tenemos que cuidar para ponernos las pilas. Pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rey de las cumbias virales, Mr. Cumbia. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas. Pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y viene más sabor, pero comparte la rola para que más raza se ponga las pilas con el coronavirus. Y viene el sabor. ¡Ea! Hoy nomás ese cumbión. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.